Una verdad oculta. Un crimen ignorado. Imagina por un momento que la justicia, esa que debería ser ciega e imparcial, decide darle la espalda a la más cruel de las verdades. Imagina que un asesinato es cometido con tal frialdad y precisión que, incluso frente a evidencias impactantes, el sistema simplemente se niega a creer. No es un fallo en la investigación. No es un error humano. Es algo mucho más sombrío, la negación deliberada de un horror que desafía la comprensión. Esto no es un guión de ficción. Es la aterradora realidad de un caso que se arrastra en las sombras, una pesadilla real que cuestiona la propia capacidad de las autoridades para reconocer el mal cuando se presenta de forma perfecta. Prepárate para sumergirte en una historia donde la línea entre lo creíble y lo monstruoso se disuelve, y donde el silencio de la ley grita más fuerte que cualquier confesión. En algún lugar, en este preciso momento, mientras lees estas palabras, existe un secreto que perturba la esencia de la justicia. Un crimen. Perfecto. Tan perfecto que no solo engañó, sino que paralizó a la policía. Cegó los ojos de los jueces. Es la historia de una mente tan calculadora, tan fríamente brillante, que logró manipular la propia realidad a su alrededor, creando una ilusión impenetrable que hasta hoy confunde a todos. Piensa en esto. ¿Qué sucede cuando las pruebas son claras, pero la narrativa es tan increíble que nadie se atreve a aceptarla? ¿Qué se hace cuando la solución está ahí, a la vista de todos, pero es tan grotesca que es más fácil darle la espalda? Este es el dilema que asoló a investigadores, peritos y fiscales en uno de los casos más perturbadores de la historia reciente. Un rompecabezas sin piezas que encajen, un misterio sin lógica aparente, pero con una crueldad palpable. Te sentirás frustrado. Sentirás ira. Y lo más importante, cuestionarás todo lo que creías saber sobre cómo funciona el sistema. El caso que estamos a punto de desvelar no es solo sobre un crimen. Es sobre la arrogancia de la incredulidad, sobre la dificultad humana de aceptar lo inexplicable, y sobre cómo esto puede costar la verdad y la libertad. Descubriremos cómo cada paso, cada evidencia, cada testimonio fue hábilmente orquestado para llevar a un callejón sin salida, mientras el verdadero culpable observaba, sonriendo en las sombras, protegido por su propia genialidad y por la inercia de un sistema que se negó a ver. Nunca más volverás a ver un caso cerrado de la misma manera. La verdad está esperando ser revelada, pero es tan impactante que, quizás, ni tú quieras creerla. El veredicto inconcebible, cuando la justicia vendió su alma. Imagina un crimen brutal, con evidencia clara, testigos y un culpable que parecía obvio, llevado ante la corte. Pero, detrás de las puertas cerradas del tribunal, la justicia desvía la mirada. Imagina que la policía, a pesar de sus incansables esfuerzos, se ve obligada a presenciar cómo la verdad es distorsionada, vendida y manipulada. Hay casos reales donde el martillo del juez no trajo condena, sino una profunda revuelta, dejando un rastro de impunidad que clama por respuestas hasta hoy. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará dudar de la integridad del propio sistema que debería protegernos y te atrapará hasta el último segundo para entender cómo fue posible. En 2008, el asesinato de Aurora Martínez, una joven y prometedora periodista de investigación, conmocionó la ciudad de San Sebastián. Aurora fue encontrada sin vida en su apartamento, víctima de una violencia fría y calculada, con indicios de que su muerte estaba ligada a sus recientes reportajes sobre corrupción. La investigación policial, liderada por el detective Ricardo Silva, fue un trabajo meticuloso. Cámaras de seguridad identificaron a un sospechoso, el magnate de la construcción, Eduardo Costa, un hombre con vasta influencia política y un historial de comportamiento cuestionable, especialmente cuando sus negocios se veían amenazados. Las pruebas eran contundentes. ADN de Costa en la escena del crimen, testigos que lo vieron cerca del edificio de Aurora, y un motivo claro ligado a las investigaciones de la periodista sobre los oscuros manejos del magnate. La policía tenía un caso sólido. El fiscal, confiado, llevó a Costa a juicio, seguro de que la justicia prevalecería sobre el poder. En el tribunal, sin embargo, el escenario cambió drásticamente, transformándose en un espectáculo de manipulación. La defensa de Costa, compuesta por los abogados más caros e implacables del país, comenzó a desmantelar el caso de la Fiscalía con una frialdad aterradora y recursos ilimitados. Las pruebas fueron desacreditadas bajo el pretexto de contaminación. Testigos clave de la acusación, de repente, olvidaron detalles cruciales o simplemente desaparecieron, amenazados. La reputación de la propia Aurora, la víctima, fue empañada, pintada como alguien con enemigos misteriosos,
intentando desviar el foco de Costa. El detective Silva, sentado en primera fila, observaba impotente cómo cada pieza cuidadosamente recolectada por su equipo era cuestionada, ridiculizada y, finalmente, descalificada por tecnicismos. Parecía que el dinero y la influencia de Eduardo Costa eran más fuertes que cualquier prueba científica o testimonial. Cada día del juicio, la línea entre la verdad y la mentira se volvía más tenue, hasta que, el día del veredicto, lo impensable ocurrió. Eduardo Costa fue declarado inocente de todos los cargos. La ciudad de San Sebastián, y el mundo que seguía el caso, se sumergieron en un shock y una incredulidad indescriptibles. ¿Recuerdas lo que dije sobre la justicia vendiendo su alma y la urgencia de entender cómo fue posible? El veredicto de Eduardo Costa resonó como una bofetada a la verdad, un grito silencioso de impunidad que resuena hasta hoy. La policía, que había hecho su trabajo con diligencia y esperanza, vio sus esfuerzos aplastados por la manipulación de un sistema que se doblegó ante el poder. La familia de Aurora, desgarrada por el dolor y la injusticia, presenció impotente la absolución de un hombre que todos sabían era el culpable. Este no es un caso de error o incompetencia, es la terrible prueba de que, en algunas instancias, la balanza de la justicia puede ser descaradamente inclinada por el dinero y la influencia, dejando a la policía y a los ojos del público incrédulos ante un veredicto que desafiaba la propia razón. Eduardo Costa caminaba libremente, su absolución un testimonio sombrío de un crimen perfecto que la propia justicia legalizó, un enigma que nos fuerza a preguntar, ¿quién realmente controla la verdad cuando el poder entra en juego? Si la idea de que la justicia puede ser corrompida y que el poder puede comprar la impunidad te revuelve y te hace hervir por dentro, entonces entiendes la urgencia de exponer estas historias, de gritar la verdad al mundo. Cada me gusta que nos das no es solo una señal de compromiso, sino un clamor por una justicia que sea verdaderamente ciega ante el poder y el dinero. Suscríbete al canal para profundizar en más casos donde la verdad fue sofocada y la impunidad reinó, y activa la campanita para ser el primero en saber cuando desvelamos el próximo escándalo que desafió la ley. Y ahora, la pregunta que resuena, ¿qué harías si presenciaras cómo la justicia es comprada y un culpable escapa impune, riéndose en la cara de la ley? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Queremos construir una comunidad que no se calle ante lo inexplicable. La testigo silenciada. Imagina que eres la única persona que puede desentrañar un crimen brutal. Viste, escuchaste, sentiste la atmósfera de ese momento terrible. Ahora, imagina que esa información crucial se convierte en tu mayor maldición. Que tu existencia como testigo se transforma en un blanco, y que, en lugar de proteger la verdad, te conviertes en el próximo misterio a resolver. Hay casos reales donde la voz que podría traer justicia fue sofocada para siempre, y la historia que vas a escuchar es una de esas pesadillas que se niega a ser olvidada. Prepárate, porque esta es la prueba de que la verdad, a veces, es demasiado peligrosa para ser dicha y te atrapará hasta el último segundo para entender el silencio. En el tranquilo suburbio de Bedworth, un asesinato conmocionó a la pequeña comunidad. John Miller, un contador jubilado, fue encontrado muerto en su casa, víctima de un único golpe certero. La escena estaba casi limpia, sin señales de allanamiento, sugiriendo que Miller conocía a su agresor. La policía estaba en un callejón sin salida hasta que una pista anónima señaló a Sarah Jenkins, una joven artista que vivía en la casa de al lado. Sarah tenía una rutina peculiar. Trabajaba en sus esculturas durante las madrugadas y, por casualidad, estaba despierta y en su ventana la noche del crimen. Ella presenció algo, un bulto, un sonido ahogado, pero lo suficiente como para cambiar el curso de la investigación. Sarah, inicialmente reacia y visiblemente afectada, cooperó con la policía. Su descripción inicial era vaga, pero con cada sesión con los detectives, pequeños detalles emergían. Estaba cerca de identificar la silueta, de darle un nombre a la sombra que le arrebató la vida a John Miller. El miedo era palpable en su voz, pero la convicción de que debía hacer lo correcto la impulsaba. Sin embargo, antes de que pudiera proporcionar el eslabón final, antes de que su testimonio se convirtiera en la pieza clave para la condena, Sarah Jenkins desapareció. No fue una desaparición como la de Clara Almeida. La desaparición de Sarah estuvo precedida de amenazas veladas, de una sensación creciente de estar siendo observada, una escalada de intimidación que culminó en su silencio definitivo. ¿Recuerdas lo que dije sobre que la verdad es peligrosa y que te atrapará hasta el último segundo? Cada día que Sarah permanecía desaparecida, cada nueva teoría que surgía y era descartada, la sensación de que había sido intencionalmente silenciada se fortalecía. La policía,
que antes la veía como su única esperanza, ahora se veía en una carrera contra el tiempo para encontrarla, o, peor aún, para encontrar su cuerpo. Las búsquedas de Sarah fueron intensas, pero al igual que los detalles que estaba a punto de revelar, se desvaneció en el aire. Su casa fue registrada, su computadora peritada, amigos y familiares entrevistados, pero nada conducía a ella o al asesino de John Miller. El caso de John Miller, sin la testigo crucial, se enfrió. La vida de Sarah Jenkins, la única que podría haber traído justicia, se convirtió en un misterio sombrío, un recordatorio escalofriante de que en algunos crímenes, la voz de la verdad es la primera en ser silenciada, y su eco, el más cruel de los enigmas. Si la angustia de una testigo silenciada te perturba y te hace desear justicia, entonces entiendes la importancia de iluminar estas historias. Cada me gusta que ofreces no es solo una señal de apoyo, sino una forma de amplificar la voz de aquellos que fueron callados. Suscríbete al canal para garantizar que siempre estés al tanto de nuestras próximas investigaciones, y haz clic en la campanita para no perderte un solo detalle. Ahora, queremos saber de ti. ¿Qué harías si fueras la única testigo de un crimen y supieras que tu vida corría peligro? Comparte tus pensamientos y teorías en los comentarios de abajo. Tu perspectiva podría ayudar a desentrañar el rompecabezas. El legado de la venganza. Imagina que un crimen cometido hace años, que la justicia dio por cerrado, empieza a resonar en el presente. No como un recuerdo, sino como una serie de eventos orquestados, una cadena de retribución que se desvela con precisión quirúrgica. Y lo más aterrador, la ley, una vez más, parece estar un paso atrás, incapaz de conectar los puntos de un plan que se extiende por décadas. Hay historias donde la venganza no es un acto impulsivo, sino un testamento, un legado sombrío transmitido a través del tiempo, consumiendo todo a su paso. Prepárate para un relato donde la paciencia y el dolor se transformaron en la más letal de las armas, y que te atrapará para descubrir la verdad hasta el último segundo. La apacible comunidad costera de Seven, en el litoral de Sao Paulo, fue escenario de una tragedia hace 20 años. La joven Emily Carter, una prometedora activista ambiental, fue brutalmente asesinada. El caso fue rápidamente solucionado con la condena de un exnovio, cuya débil coartada y temperamento volátil lo convirtieron en el chivo expiatorio perfecto. A pesar de sus protestas de inocencia y las inconsistencias en el juicio, la justicia selló su destino. Pasaron los años. El caso de Emily se convirtió en una nota a pie de página olvidada en los archivos policiales. Hasta que, el año pasado, una serie de eventos perturbadores comenzaron a sacudirse a Seven, reavivando un terror adormecido. Primero, uno de los principales fiscales del caso de Emily fue encontrado muerto en su casa, víctima de un supuesto accidente doméstico. Ninguna sospecha se levantó inicialmente. Pocas semanas después, el juez que presidió el juicio fue blanco de un incendio provocado en su propiedad, que, por suerte, no tuvo víctimas, pero dejó un rastro de duda. Al principio, la policía trató los incidentes como casos aislados, quizás un infortunio o un acto de vandalismo sin relación. Pero con cada nuevo evento, la misteriosa pérdida de documentos cruciales del juzgado ligados al caso Carter, el envenenamiento de mascotas pertenecientes a testigos clave de la época, un patrón siniestro e innegable comenzó a emerger. ¿Las víctimas? Todas con alguna conexión directa con la controvertida condena de Emily Carter. ¿El método? Sutil, casi accidental, pero con una precisión que rozaba lo macabro, pareciendo una firma en serie. ¿Recuerdas lo que dije sobre la venganza que se convierte en un legado y que te atraparía hasta el último segundo? Con cada nueva muerte, con cada nuevo incidente inexplicable en Seven, la sombra del caso Emily Carter resurgía con una fuerza abrumadora, forzando a los más escépticos a mirar hacia atrás. Los detectives se vieron revolviendo archivos empolvados, intentando desesperadamente encontrar una conexión que la justicia había ignorado 2 décadas antes, una pieza que había sido convenientemente olvidada. Comenzaron a surgir preguntas incómodas sobre quién se benefició realmente de la condena apresurada de aquel exnovio, quién tenía el motivo y la inteligencia para orquestar una venganza tan fría, paciente y que se desvelaba con la precisión de un reloj. Esto no es solo un caso de crimen y castigo, es la terrible prueba de que algunas deudas no pueden pagarse, y algunos rencores trascienden el tiempo, transformándose en un plan de retribución que se desenvuelve silenciosamente, pieza por pieza, hasta que la justicia, finalmente, se ve forzada a mirar hacia atrás y reconocer su propio error grotesco. El verdadero legado de Emily Carter no fue su muerte, sino la venganza implacable que le siguió, exponiendo las fallas de un sistema que se negaba a ver la verdad más sombría.
Si la idea de una justicia tardía, o quizás, de una venganza que la ley no puede contener, te consume y te deja inquieto, entonces entiendes el poder de estas narrativas. Cada me gusta que nos das no es solo un reconocimiento de nuestro trabajo, sino una forma de hacer eco de estas historias que desafían el tiempo y la lógica, buscando la verdad donde la oscuridad se niega a ceder. Suscríbete al canal para profundizar en más misterios que el sistema intentó barrer bajo la alfombra y activa la campanita para ser el primero en saber cuando se revele un nuevo enigma. Y ahora, queremos saber tu opinión. ¿Crees que algunas venganzas son justificables cuando la justicia falla tan miserablemente? Deja tu comentario aquí abajo y únete a la discusión. Tu perspectiva es crucial para desentrañar estas sombras y traer luz a lo que el tiempo intentó enterrar. El código escondido. Imagina que se comete un crimen. La policía investiga, encuentra pistas, pero algo está fuera de lugar. No es solo un detalle perdido, es una capa oculta, un mensaje cifrado que solo los más astutos lograrían descifrar. ¿Y si ese mensaje fuera la clave del verdadero culpable, un código tan bien guardado que las autoridades, aferradas a la lógica convencional, ni siquiera se dieron cuenta de que existía? Hay casos reales donde la solución de un crimen no está en las evidencias obvias, sino en un patrón invisible, una criptografía macabra dejada por el propio criminal. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te hará dudar de todo lo que los ojos pueden ver y te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último segundo. En 1998, el pequeño pueblo de Avongood, anidado en una región remota de Minas Gerais, Brasil, fue sacudido por el brutal asesinato de una joven pareja, Mark y Lisa Thompson, encontrados sin vida en su acogedora cabaña en el bosque. La escena del crimen era un caos aparente, lo que sugería un asalto que salió terriblemente mal, con objetos esparcidos y señales de allanamiento. La policía siguió las rutinas líneas de investigación, huellas dactilares parciales, testimonios de vecinos sobre un coche desconocido. El caso se arrastraba, sin un sospechoso claro, y el equipo principal estaba a punto de archivarlo, frustrado. Pero un detective novato, Alex Miller, que tenía una fascinación por los enigmas y los códigos, notó algo que escapó a la atención de sus colegas más experimentados, algo que parecía deliberadamente dejado para ser encontrado, pero con una inteligencia que pocos poseían. Entre la sangre y el desorden, había una serie de objetos aparentemente aleatorios. Un libro de poesía abierto en una página específica, un reloj de pulsera roto con las manecillas marcando una hora inusual, y una pequeña escultura de madera volteada boca abajo. Para la mayoría, eran solo restos de la lucha, piezas sin sentido en un escenario caótico. Para Alex, eran signos de puntuación en una frase, caracteres en un enigma. Comenzó a investigar estos objetos, ignorando el escepticismo y las bromas de sus superiores que lo consideraban un excéntrico. La página del libro de poesía contenía versos que, cuando se combinaban con los números del reloj y la posición de la escultura, formaban una secuencia que se asemejaba a una fecha, o quizás, a una coordenada geográfica, o incluso un código alfanumérico. Era un patrón tan sutil que se perdía en el ruido de la investigación convencional. ¿Recuerdas lo que dije sobre un código escondido que te mantendría pegado a la pantalla? Mientras el equipo principal se hundía en pistas falsas y callejones sin salida, Alex se sumergía en la teoría de que el asesino era alguien que se comunicaba a través de símbolos, un genio del mal que estaba, de hecho, desafiando a la policía con su inteligencia y astucia. Las investigaciones obsesivas de Alex lo llevaron a un círculo de ocultistas locales, un grupo que se comunicaba a través de rituales y mensajes secretos basados en numerología y simbolismo. El código del crimen de Avongood no era un accidente, sino una firma macabra, un desafío intelectual dejado por un criminal que se consideraba superior a la ley y que quería ser descubierto solo por alguien a su altura. Las autoridades, atrapadas en su metodología estándar, casi perdieron la verdadera clave del caso. Esto no es solo un caso de homicidio, es la aterradora prueba de que el mal puede esconderse a la vista de todos, camuflado en un idioma que pocos se atreven a aprender. El asesino fue capturado gracias a la terquedad y a la mente inusual de un único detective que creyó que la verdadera historia estaba escrita entre líneas, en un código que nadie más se dignó a descifrar, revelando un tipo de psicopatía que la ciencia aún lucha por entender. Si la idea de mentes criminales que operan a un nivel más allá de nuestra comprensión te fascina y te perturba, entonces entiendes la importancia de desentrañar estos códigos escondidos. Cada me gusta que nos das no es solo una señal de compromiso, sino que ayuda a revelar estas narrativas complejas que los medios a menudo ignoran, enfocados solo en lo obvio.
Suscríbete al canal para profundizar en más casos donde la inteligencia criminal desafió a la propia ley y activa la campanita para ser el primero en saber cuando desvelamos el próximo enigma oculto. Y ahora, queremos saber, ¿crees que existen crímenes que nunca se resuelven porque la policía simplemente no logra descifrar los mensajes dejados por el criminal? Deja tu comentario aquí abajo. Tu visión podría ser la clave para el próximo misterio que espera una mente curiosa como la tuya. Cuando la inocencia es un arma. Imagina la figura más improbable de un criminal, alguien por encima de toda sospecha, con una reputación impecable, quizás incluso visto como una víctima. Ahora, imagina que esa fachada de inocencia no es un disfraz, sino el arma más letal, utilizada para cometer un crimen horrendo y escapar impune. Hay casos reales donde la manipulación de la percepción pública fue tan brillante que la justicia se negó a ver la verdad, atrapada en la imagen de un ángel. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar la naturaleza del mal y la fragilidad de nuestra capacidad de juzgar, y te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último segundo. En el apacible barrio de Rosewood, en una ciudad que parecía detenida en el tiempo, donde las casas estaban rodeadas de jardines bien cuidados y los niños jugaban libremente en las calles, la comunidad fue desgarrada por la desaparición y subsiguiente muerte de la pequeña Emily, de apenas 6 años. El pueblo se unió en luto y búsqueda, y en el centro de ese dolor estaba la madre perfecta, la señora Eleanor Vance. Llorosa, desolada, con un semblante de sufrimiento que conmovía a todos, Eleanor era la personificación de la víctima. Concedía entrevistas emocionadas, lideraba vigilias de oración en la plaza central y su casa se convirtió en un santuario de esperanza y desesperación para los medios y los vecinos. Nadie, absolutamente nadie, se atrevería a arrojar una sombra de sospecha sobre ella. Era impensable. La policía, por supuesto, investigó a la familia, una rutina en casos de desaparición infantil. Pero las respuestas de Eleanor eran siempre convincentes, sus lágrimas, siempre sinceras. Proporcionó una coartada detallada, con testigos que confirmaban sus movimientos en cada hora del día. Las evidencias forenses eran escasas y no apuntaban a ella. El esposo de Eleanor, un hombre de negocios respetable e influyente en la ciudad, e incluso sus otros hijos, estaban igualmente devastados, confirmando la imagen de una familia perfecta destruida por la tragedia. La prensa la retrataba como un símbolo de fuerza en medio de la adversidad, una heroína moderna, víctima de la crueldad ajena. La inocencia de Eleanor no solo se presumía, era cultivada, proyectada, una aura que cegaba a todos, incluidos los investigadores más experimentados. ¿Recuerdas lo que dije sobre que la inocencia es un arma y que te mantendría pegado a la pantalla hasta el último segundo? A medida que la investigación avanzaba hacia callejones sin salida, la ausencia de un sospechoso externo o de cualquier evidencia física concluyente forzaba a unos pocos detectives a reconsiderar lo impensable. Pero cada vez que la conversación giraba hacia Eleanor, la reacción era la misma, incredulidad total, casi un horror moral. ¿Cómo una madre tan amorosa, tan sufriente, podría ser capaz de tal monstruosidad contra su propia hija? La sociedad, y en gran parte el sistema de justicia, estaba tan cautivada por la actuación impecable de la señora Vance que cualquier sugerencia de culpa era vista como una calumnia cruel y sin fundamento. Este no es un caso de un criminal escondiéndose en las sombras. Es la terrible prueba de que la más peligrosa de las máscaras es la de víctima, utilizada por aquellos que saben manipular la compasión humana a su favor, transformando la propia verdad en una trampa. El verdadero culpable de Rosewood nunca fue siquiera acusado, protegido por el aura de una inocencia tan convincente que se convirtió en una fortaleza impenetrable, dejando a la pequeña Emily sin justicia y al pueblo, eternamente engañado por un rostro que nunca imaginó ser el del monstruo. Si la capacidad del ser humano para manipular la verdad y esconderse detrás de una fachada de virtud te conmueve y te indigna, entonces entiendes la importancia de exponer estas historias. Cada me gusta que nos das no es solo una señal de compromiso, sino una forma de desafiar las apariencias y buscar la verdad, no importa cuán dolorosa sea. Suscríbete al canal para desentrañar más casos donde la mente criminal se escondió a la vista de todos, usando la confianza como su mayor arma, y activa la campanita para ser el primero en saber cuando revelamos el próximo misterio. Y ahora, queremos saber, ¿alguna vez te has sentido engañado por la aparente inocencia de alguien? ¿Qué harías para descubrir la verdad cuando todos se niegan a ver? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Tu visión podría ser la clave para desenmascarar la próxima ilusión. El caso que nadie quiso creer. Imagina un crimen tan bizarro, tan fuera de la curva de la realidad,
que las propias autoridades se negaron a aceptarlo. No por falta de evidencias, sino porque la verdad era más extraña y perturbadora que cualquier teoría racional que la policía o la justicia pudieran procesar. ¿Y si esa negativa a creer hubiera dejado a un culpable en libertad, operando en las sombras de una incredulidad colectiva? Hay casos reales donde la mente humana falla al procesar lo impensable, y la historia que estás a punto de escuchar te obligará a confrontar los límites de lo que consideramos posible, atrapándote de principio a fin. La pequeña ciudad de Willow Creek, anidada en el interior del estado de Sao Paulo y conocida por sus leyendas folclóricas y su pintoresco paisaje, fue escenario de un evento que desafió toda lógica policial. Una noche de invierno de 2005, la familia Peterson, padre, madre y 2 niños pequeños, fue encontrada muerta en su casa, en circunstancias que parecían sacadas de una película de terror sobrenatural. No había señales de allanamiento. Las puertas y ventanas estaban cerradas con llave por dentro. No había marcas de lucha y ninguna arma aparente. Lo más impactante, todos los miembros de la familia estaban posicionados de forma ritualística, con objetos extraños, de apariencia antigua, esparcidos a su alrededor. La ausencia de cualquier explicación obvia, de cualquier motivación comprensible, sumió la investigación en un limbo de perplejidad. Los detectives que llegaron a la escena estaban completamente atónitos. La falta de indicios convencionales de un homicidio y la naturaleza macabra y casi ritualística de la disposición de los cuerpos llevaron a una serie de teorías desesperadas y a menudo risibles: suicidio colectivo, un culto secreto oscuro, incluso fenómenos paranormales. Las evidencias eran contradictorias y desafiantes. Testigos del vecindario reportaban luces extrañas sobre la casa la noche del crimen y sonidos no identificables provenientes del interior. Los patólogos no lograban determinar la causa de la muerte con claridad, pues no había heridas visibles, ni señales de violencia física, ni toxinas detectables en el sistema de las víctimas. La presión de los medios y la comunidad por una respuesta era inmensa, pero con cada nuevo descubrimiento, la historia se volvía más fantástica, más difícil de ser aceptada por la mente lógica. ¿Recuerdas lo que dije sobre un caso que nadie quiso creer y que te atraparía de principio a fin? El equipo de investigación, entrenado para la lógica, la ciencia y lo racional, se encontró confrontado con lo inexplicable. La explicación más probable para los patrones y la ausencia de invasión era tan bizarra y perturbadora que fue sumariamente rechazada por miedo a la ridiculización y a ser tachados de locos. Los informes fueron alterados para minimizar los elementos más extraños. Las declaraciones de testigos fueron desestimadas o reinterpretadas para encajar en una narrativa más aceptable. La versión oficial se convirtió en una historia sanitizada de la verdad, centrándose en gases tóxicos o fallas inexplicables de equipos para aplacar la histeria pública y la curiosidad mórbida. Esto no es un caso de incapacidad técnica, sino de una profunda negativa a aceptar que algo tan sombrío, irracional y más allá de la comprensión humana podría haber sucedido, algo que no encajaba en ninguna categoría, en ningún manual de criminalística. El crimen de Willow Creek permaneció sin solución, un fantasma que persigue a la ciudad hasta hoy, no porque faltaran pistas, sino porque la verdad era tan aterradora que las mentes más racionales de la policía y la justicia prefirieron negarla, dejando el verdadero horror libre para, quizás, actuar de nuevo, o para permanecer como un enigma eterno que desafía la propia realidad. Si la idea de que la verdad puede ser tan impactante que la propia sociedad la reniega te eriza la piel y te instiga, entonces entiendes la importancia de sumergirte en estos misterios profundos, que el sistema se negó a entender. Cada me gusta que nos das no es solo un reconocimiento, sino un grito por claridad en un mundo donde lo inexplicable a menudo es ignorado o escondido. Suscríbete al canal para desentrañar más secretos que fueron barridos bajo la alfombra de la incredulidad y activa la campanita para ser el primero en descubrir cuando revelamos lo impensable. Y ahora, la pregunta que resuena: ¿crees que existen fenómenos tan incomprensibles que la humanidad prefiere inventar excusas antes que aceptar la verdad aterradora? Deja tu comentario aquí abajo. Tu valentía para confrontar lo desconocido es lo que nos impulsa a seguir buscando respuestas. La falsa confesión. Imagina que la justicia, en su búsqueda de respuestas, comete el error más cruel: condenar a un inocente. No por mala fe, sino por desesperación, por presión, o por una trama de manipulación tan ingeniosa que incluso los más escépticos fueron engañados. ¿Y si el verdadero culpable estuviera observando, libre e intocable, mientras una vida era destruida en su lugar? Hay casos reales donde la confesión no es el fin de la búsqueda de la verdad,
sino el inicio de una pesadilla, una farsa que condena al equivocado y libera al monstruo. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir sacudirá tu fe en el sistema y te atrapará hasta el último segundo, implorando por justicia. La pequeña ciudad de Blackwood, en el interior de Sao Paulo, Brasil, vivía bajo el terror de una serie de robos e invasiones nocturnas. Residencias eran allanadas, joyas y objetos de valor desaparecían, y una atmósfera de miedo se cernía sobre la comunidad. La policía local, bajo inmensa presión de los residentes y el ayuntamiento, necesitaba desesperadamente un culpable para restaurar el orden. Fue entonces cuando la evidencia, o la falta de ella, apuntó a un joven problemático local, David Clark, de apenas 19 años. Conocido por pequeños delitos callejeros y por tener un pasado familiar difícil, David era el blanco fácil, la pieza perfecta para resolver el caso. Durante interrogatorios exhaustivos, que duraron días sin la presencia de un abogado adecuado y bajo promesas vacías de ir a casa si cooperaba, David, en su desesperación y confusión mental, firmó una confesión detallada por los crímenes que él juraba no haber cometido. El caso fue prontamente resuelto, y el pueblo respiró aliviado. David Clark fue condenado y enviado a prisión de máxima seguridad, su vida y la esperanza de un futuro, destrozadas. Pero la verdad, como siempre, es terca y se niega a ser enterrada. Aunque David estaba languideciendo tras las rejas, los robos en Blackwood no cesaron. Disminuyeron por un tiempo, quizás por cautela del verdadero criminal, que observaba la farsa de lejos, pero pronto se reanudaron con el mismo modus operandi y la misma audacia. Era imposible que David, encarcelado, fuera el autor de estos nuevos ataques. La policía, reacia a admitir un error tan grave que podría costar carreras y credibilidad, intentó justificar los nuevos crímenes como imitaciones u otros grupos actuando. La familia de David, que tenía pocos recursos, luchaba incansablemente por su inocencia, presentando coartadas y nueva información, pero la confesión firmada era una barrera casi infranqueable para el sistema judicial. La narrativa oficial ya estaba escrita, y la inercia burocrática era demasiado poderosa para ser quebrada por un simple e inconveniente hecho. El criminal seguía en libertad, burlándose de la justicia. ¿Recuerdas lo que dije sobre la falsa confesión que libera al monstruo y te mantuvo atrapado hasta el último segundo? El caso de David Clark se convirtió en un símbolo flagrante y doloroso de las fallas del sistema judicial, un recordatorio cruel de que la prisa por cerrar un caso puede tener consecuencias devastadoras e irreversibles. Mientras se languidecía en prisión, perdiendo los mejores años de su vida, el verdadero autor de los crímenes, un individuo astuto y hasta entonces insospechado en la comunidad, continuaba operando en las sombras, riéndose de la farsa que había orquestado. La presión por una condena rápida, la falta de escrutinio sobre la validez de la confesión y la renuencia a revisar un caso cerrado costaron no solo la libertad de un inocente, sino la seguridad continua de un pueblo y la fe de sus ciudadanos en la ley. Esto no es un error aislado, es un recordatorio cruel de que la búsqueda de una solución rápida puede cegar a la justicia ante la verdad más inconveniente, dejando un rastro de injusticia y a un culpable impune para siempre, quizás cometiendo nuevos crímenes mientras la víctima del sistema clama por su inocencia tras las rejas. Si la idea de que un inocente puede ser condenado mientras el verdadero culpable escapa libremente te revuelve y te angustia, entonces entiendes la importancia de exponer estas historias. Cada me gusta que nos das no es solo una señal de compromiso, sino un clamor por justicia y transparencia en el sistema. Suscríbete al canal para profundizar en más casos donde la verdad fue distorsionada y la inocencia, aprisionada, y activa la campanita para ser el primero en saber cuando revelamos un nuevo capítulo de estas pesadillas judiciales. Y ahora, la pregunta que resuena: ¿qué harías si un familiar tuyo fuera condenado injustamente y el verdadero criminal aún estuviera en libertad, viviendo su vida normalmente? Deja tu comentario aquí abajo y únete a la lucha por un mundo más justo, donde la verdad prevalezca, no importa el costo. El secreto del pueblo pequeño. Imagina una comunidad idílica, donde todos se conocen y los secretos se guardan bajo 7 llaves. Ahora, imagina que un crimen brutal rompe esa fachada de tranquilidad, revelando una telaraña de mentiras, complicidad y silencio que la justicia, en su ingenuidad, jamás lograría desentrañar. ¿Y si la propia estructura del pueblo estuviera implicada en encubrir la verdad, protegiendo a un monstruo a la vista de todos? Hay casos reales donde el verdadero horror no reside en el acto en sí, sino en el pacto de silencio de una comunidad entera. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar la inocencia de los lugares más apacibles y te mantendrá en vilo hasta el último aliento. Maple Creek,
un pequeño pueblo anidado entre montañas y densos bosques en el interior de Sao Paulo, Brasil, era el retrato de la paz. Sus pocos miles de habitantes vivían en aparente armonía, con fiestas comunitarias en la plaza principal y un fuerte sentido de pertenencia. Esa ilusión de perfección fue brutalmente destrozada cuando el cuerpo de Lucía Méndez, una adolescente local de apenas 16 años, fue encontrado a orillas del río, en condiciones terribles. La ciudad entera se movilizó en shock y luto. La policía local, liderada por un jefe de familia tradicional del pueblo, prometió una investigación exhaustiva. Pero, a medida que la investigación avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. Las pistas eran escasas, pero había testigos. Niños que jugaban cerca del río, un pescador que vio un coche extraño a altas horas de la noche, un residente que afirmó haber escuchado gritos en la oscuridad la noche del crimen. Sin embargo, cada vez que la policía local intentaba profundizar en una línea de investigación, la información desaparecía misteriosamente, los testigos se retractaban de sus declaraciones iniciales o sus testimonios se volvían extrañamente evasivos. Parecía que una fuerza invisible, pero poderosa, estaba trabajando para silenciar el caso. Las cámaras de seguridad del pueblo, convenientemente, estaban rotas o sus grabaciones habían sido borradas por accidente en las fechas cruciales. Los rumores de que Lucía estaba involucrada en algo más grande, algo que tocaba a las familias correctas del pueblo, comenzaron a circular en susurros, pero eran rápidamente desmentidos por los líderes comunitarios. La atmósfera de solidaridad inicial se transformó en una extraña y opresiva omerta, un pacto de silencio para proteger algo o a alguien, mucho más grande que la justicia por una sola vida. ¿Recuerdas lo que dije sobre el secreto del pueblo pequeño y que te mantendría en vilo? El crimen de Lucía Méndez se convirtió en un tormento para los pocos detectives externos que se atrevieron a cuestionar el status quo de Maple Creek. Sentían la presión sutil, pero constante, de la comunidad entera, del alcalde, de los empresarios influyentes, incluso de los propios ciudadanos que, por miedo o lealtad ciega, se negaban a cooperar. Era como si el pueblo, en su totalidad, estuviera involucrado en una conspiración para mantener sus secretos enterrados, protegiendo a un asesino que, probablemente, vivía y respiraba entre ellos, compartiendo el mismo aire y las mismas fiestas. Esto no es un caso de falta de evidencia, sino de una negativa colectiva y aterradora a revelarlas. El fracaso de la justicia en Maple Creek no fue por incompetencia, sino por la fuerza de una red de complicidad que prefirió la reputación inmaculada del pueblo a la verdad y a la vida de una joven inocente. Lucía Méndez yace en la tierra, pero el verdadero culpable camina libremente, protegido por un silencio ensordecedor, el secreto más oscuro de un pueblo que, por fuera, parece un paraíso, pero esconde un infierno. Si la idea de que la verdad puede ser sofocada por el silencio cómplice de toda una comunidad te revuelve y te angustia, entonces entiendes la importancia de desenterrar estas historias. Cada me gusta que nos das no es solo una señal de compromiso, sino una forma de romper ese pacto de silencio y exigir respuestas para quienes fueron olvidados. Suscríbete al canal para profundizar en más misterios donde la complicidad colectiva protegió el mal y activa la campanita para ser el primero en saber cuando desvelamos el próximo secreto oculto. Y ahora, la pregunta que flota en el aire, ¿crees que el silencio de una comunidad puede ser más peligroso que la propia acción de un criminal? Deja tu comentario aquí abajo y únete a nuestra búsqueda de justicia. El desenlace inesperado. Imagina un crimen que, tras años de investigación y un juicio exhaustivo, es finalmente resuelto. Hay un culpable, una sentencia, y la comunidad, exhausta, finalmente respira aliviada. Ahora, imagina que, décadas después, una única pista inesperada, un giro improbable, echa por tierra toda esa certeza, revelando que la justicia cometió un error catastrófico. ¿Y si el verdadero monstruo estuvo libre todo el tiempo, mientras un inocente pagaba el precio? Hay casos reales donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto es más tenue de lo que pensamos, y lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar si el final de un caso es realmente el final de la verdad, y te dejará sin aliento. La historia de Michael Harrison y la muerte de su esposa, Sarah, en 1995, en la pintoresca ciudad de Fairhaven, parecía un libro cerrado. Sarah, una figura querida en la comunidad por su trabajo voluntario, fue encontrada muerta en su cama, y Michael, su marido, un hombre calmado y reservado conocido por su amor a la jardinería, se convirtió rápidamente en el principal sospechoso. Las pruebas eran circunstanciales, un historial de desacuerdos conyugales reportado por vecinos chismosos,
una póliza de seguro de vida recién contratada a nombre de Sarah con Michael como beneficiario, y la falta de una coartada sólida para la hora exacta del crimen. Los medios lo condenaron antes incluso que el jurado, pintándolo como un viudo frío y calculador. Tras un juicio sensacionalista, alimentado por la histeria pública, Michael fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua. Fairhaven, conmocionada y finalmente aliviada, creyó que la justicia había sido hecha y que la paz regresaría al pueblo. Pasaron las décadas. Michael envejeció en prisión, su figura antes vibrante transformada por la resignación y la dura realidad del encarcelamiento. El caso de Sarah era solo un sombrío recuerdo para la ciudad, una historia que se contaba en voz baja como una advertencia. Pero en 2020, un descubrimiento accidental en un archivo polvoriento de un detective jubilado de Sao Paulo lo cambió todo. Una caja olvidada contenía notas manuscritas de un informante que nunca fue tomado en serio en la época del crimen, y que mencionaba un nombre diferente, el de un excompañero de trabajo de Sarah con un historial de comportamiento obsesivo, celos patológicos y violencia reprimida. Este informante, ya fallecido, había detallado un plan de retribución que nunca encajó en la narrativa oficial de la violencia doméstica, que era la explicación fácil y conveniente. ¿Recuerdas lo que dije sobre un desenlace inesperado que lo echa todo por tierra y te dejaría sin aliento? El equipo de un podcast de investigación de crímenes reales, al toparse con estas notas olvidadas, decidió desenterrar el caso de Fairhaven, impulsado por una corazonada. Con cada nueva revelación, el coartada de Michael se fortalecía de forma inquebrantable, y la culpa del otro hombre se volvía inquietantemente plausible. Análisis forenses modernos en vestigios antiguos, antes descartados por falta de tecnología o interés, revelaron ADN que no pertenecía a Michael, sino al excompañero. La verdad de 1995 se desmoronaba como un castillo de naipes. El verdadero culpable, un hombre que vivía una vida normal y exitosa en una ciudad cercana, había sido ignorado, pasando desapercibido, nunca seriamente investigado. Esto no es solo un error judicial, es una bofetada a nuestra certeza, una prueba escalofriante de que incluso un caso resuelto puede esconder la más cruel de las mentiras, dejando a un inocente en la sombra de un crimen que no cometió y a un asesino impune, sonriendo mientras la justicia se equivocaba fatalmente. Si la idea de que la verdad puede esconderse durante décadas, y un día, salir a la luz de forma abrumadora te intriga y te indigna, entonces entiendes la importancia de revisar estos casos, de no dar nada por sentado. Cada me gusta que nos das no es solo una señal de compromiso, sino un apoyo a quienes luchan por la justicia, incluso cuando el tiempo parece haber sellado el destino. Suscríbete al canal para profundizar en más misterios donde la certeza se reveló una ilusión y activa la campanita para ser el primero en saber cuando desvelamos el próximo secreto del pasado. Y ahora, queremos saber, ¿crees que todos los casos, por muy antiguos que sean, pueden tener una nueva verdad revelada? ¿O hay algunas verdades que están destinadas a permanecer ocultas para siempre? Deja tu comentario aquí abajo. Tu fe en la justicia y tu escepticismo son lo que nos impulsan a seguir buscando.